Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a la primera clase de herramientas multimedia, ahora virtual, porque ya hemos tenido una sobre cómo utilizar el sistema de podcast y empezar a investigar sobre lo que se está haciendo en el mundo. Y vamos a trabajar con podcast, pero nos tenemos que acostumbrar un poco a esta nueva tecnología. Nos parecía preciso tener antes de una clase que sea virtual, que sea a través de una videollamada, es mostrar para que ustedes en el momento que quieran puedan ver esta presentación sobre cómo es la radio y trabajar la tecnología de la radio, que va a ser lo que en herramienta multimedia vamos a ver a lo largo de este cuatrimestre. Esta presentación la vamos a compartir también en CUP Virtual, así que la van a encontrar, porque a lo mejor se ve un poco chica, pero al menos para ir metiéndonos cómo es el mundo de la radio desde la tecnología, cómo nace la radio, qué espacios hay en una estación de radio y cómo de ese sonido que generamos lo terminamos escuchando en FM. Por ejemplo, nosotros aquí pusimos la estación de radiodifusión, es una composición básica porque no todas las radios hoy tienen control central, estudio y planta de transmisión. Pueden ser que una FM, por ejemplo, tenga el control central y el estudio exactamente en el mismo lugar. Lo importante es saber que en el control central vamos a encontrar siempre consola de audio, que es esa mesa de sonido que uno tiene al frente, el técnico, para poner al aire todos los sonidos, desde micrófonos, desde la PC, los móviles, los llamados telefónicos, todo a través de la consola de sonido o consola de audio, se mezcla y sale un solo sonido que es el que sale por radio. Luego tenemos sistema de gestión y automatización. Se le da esta denominación porque nosotros con un clic podemos gestionar desde música internacional, música nacional, tango, folclore, cualquiera sea el género, como tandas publicitarias, efectos y demás. Y automatización porque la radio en muchos espacios del día queda andando en automático sin ningún operador, y la misma computadora hace que nuestra programación pueda seguir emitiéndose al aire, desde programas enlatados, que ya vamos a ver más adelante y vamos a aprender a realizar en esta materia, como también programación de música, dejando spot de la radio o cuñas radiales y música. Esto suele suceder mucho en la noche, en los trasnochos o los fines de semana en FM aquí en Córdoba. Reproductores de sonido, estos son el grupo de reproductores de sonido que puede ser una compactera. Ya no hay tanto, antes había Datera, Minidix, ahora la mayoría de los controles tienen solamente una, dos o hasta tres computadoras, por si una falla queda otra de auxilio, pero no hay tantos reproductores de sonido en un estudio de radio. Si nos situamos en el estudio, del otro lado del vidrio vamos a encontrar que tenemos micrófonos para poder hacer el programa de radio, si nuestra radio es hablada, sistema de computación que sirve para tener información, para tener acceso a las redes sociales y el manejo de las noticias también, distribuidores de audio. Esto es algo muy importante que ya lo vamos a ver también en práctica de radio. El distribuidor de audio es la utilización de auriculares, es para que ustedes puedan hacer el programa y tener el retorno en tiempo real de lo que está pasando en el programa, poder escuchar lo que está saliendo al aire, cómo está saliendo mi voz, y sobre todo importante, si tenemos una comunicación telefónica. Ustedes saben que en un estudio hay monitores de sala, que se llaman, de control, y en realidad cuando se prende el micrófono, estos parlantes que están en sala se apagan para que no se produzca un acople. El acople es este feedback que se entre el envío del micrófono y el retorno del mismo sonido, y ese sonido que es histriónico, que es molesto. Entonces cuando se enciende el micrófono en el estudio, se apagan estos parlantes, y nosotros, ¿cómo hacemos para saber si tenemos una persona en línea? Lo tenemos que escuchar por auriculares distribuidores de audio. Y el mobiliario es mesa, silla, atril, todo lo que sea de comodidad para estar en una radio transmitiendo. Hoy en día hay radio FM sobre todo, y radios web a través de internet que transmiten vía streaming, que es otra forma que ya lo vamos a ver, que tienen el control central junto con el estudio. En definitiva es el control central y se le agrega un micrófono para poder ser el estudio de una radio. Planta de transmisión puede estar o no en el mismo lugar. Por ejemplo, en FM va a estar en el mismo lugar o no, dependiendo de la altura donde querramos tener nosotros la antena. Ya vamos a ver cómo es la transmisión en FM, que es lineal horizontal, y por qué es importante poner una antena en altura. Y en AM no va a estar nunca en el mismo espacio físico la planta de transmisión, porque el equipo de transmisión de amplitud modulada lo que tiene es gran cantidad de amperaje, lo cual elimina muchos agentes cancerígenos que son perjudiciales para la salud. Es por eso que las plantas de transmisión de amplitud modulada, los nuevos equipos, están en lugares que están retirados de un eje urbano. Por ejemplo, en Córdoba, las radios más conocidas tal vez
que hay comercialmente en AM son Cadena 3 o LB3, Radio Mitre, Radio Nacional. Son radios que no tienen la antena en el mismo lugar donde están los estudios. La única que tiene esta antena en el mismo lugar es Radio Universidad, que el predio donde están los SRT y está Radio Universidad, Nuestra Radio, Canal 10, allí está la antena, pero hay una distancia entre los estudios y donde está la antena bastante prolongada, que ese agente cancerígeno por la cantidad de corriente que utiliza el transmisor de AM no molesta o no perjudica a nadie que trabaja en este lugar. Ni siquiera los que trabajan, y del otro lado, donde está ubicado el estudio de SRT, en el barrio Marqués de Sobremonte, esta circunvalación, ¿hay ejido urbano? No, lo que hay es ruta, por lo cual no causa ningún problema. Ya vamos a ver más adelante también cuando podamos ir teniendo una clase en vivo y si quieren ir preguntando cómo es la transmisión en frecuencia modulada y en amplitud modulada. Otra dependencia, la dirección, administración, departamento comercial, servicio informativo, discoteca, departamento técnico. Estos pueden estar o no en el mismo espacio físico. Por lo general, cuando hablamos de una composición básica, están en el estudio, ya sea con una oficina o el mismo propietario de la radio, sea quien sea el director o haga la vez de administración, por lo general. Pero hay muchas veces que, por ejemplo, el servicio informativo, nosotros escuchamos una radio que se transmite desde Córdoba y cada una hora conectan con un servicio informativo que viene desde Buenos Aires, a lo mejor. Entonces, todo esto se hace a través de la tecnología y podemos formar una radio que no tengamos nosotros en el mismo espacio físico. Es la composición básica de una radio la que vemos aquí. En esta otra presentación vamos a ver desde que se origina el sonido hasta que nosotros lo podemos escuchar por radio. Si vemos entre las 4 primeras imágenes que tenemos aquí, nos aparece, esto ya no se utiliza, que son los reproductores de sonido como compacteras, casetera, computadora que sí se utiliza y micrófono. Cada uno de estos reproductores de sonido van a lo que es la consola de audio. Como lo explicaba recién en la imagen anterior, aquí se mezclan y se procesan todos los sonidos. El sistema de una consola, por más chiquita o grande que sea, operan todo de la misma manera. Cada uno de estos que se ven, y lo van a ver ustedes en esta presentación si la descargan, cada uno de estos son en forma vertical, se llaman canales de audio. Cada canal de audio tiene un potenciómetro, que son unos fade deslizables, y para poder poner una canción de la computadora y escucharla, para que salga metida en radio, vamos a ponerle play, y si el canal de audio está en el 1, vamos a levantar y deslizar este fade hacia arriba, y allí le ponemos play y va a salir en primer plano. Si nuestro locutor quisiera hablar en vivo, o nuestro periodista, quien sea, lo que vamos a hacer es habilitar el micrófono, iniciando la sesión, prendiéndolo, y ese canal de música lo que hacemos es bajarlo hasta la mitad o un poco menos de la mitad. Esa forma nosotros llamamos cortina de audio. Cortina de audio es cuando una persona habla y por debajo hay sonido. Es esa misma música o esa misma canción que utilizamos muchas veces como primer plano, lo pasamos a tenerlo como cortina de audio. Si nosotros ya no queremos ese tema que esté al aire, vamos a agarrar, en vez de cortarlo, poniéndole stop, lo que vamos a hacer es primero deslizar a cero el fade para que quede de una forma más prolija y luego lo vamos a terminar cortando. Lo mismo va a pasar con cualquiera de los reproductores que conectemos nosotros en la consola y tengamos la posibilidad de darle difusión. Hay un apartado especial que es la utilización de los micrófonos, porque con los micrófonos, en este caso que son los que se utilizan para radio, no se suben ni se bajan. Los micrófonos lo que se hace es se prende y se apaga de un botón para poder ver y tener la posibilidad de activar o desactivar sin que perdamos volumen en la emisión. Y hay otra cuestión que es fundamental, que es el sistema de semaforización. El micrófono de radio, cuando ustedes estas consolas que se utilizan para radio lo prenden, hay un semáforo, una luz roja, que es esa famosa luz de aire que tal vez algunos conocen o han visto, que en radio se prende desde un botón y directamente se inicia y al locutor o al periodista que esté por hacer el programa de radio le indica que el micrófono ya está al aire. Por eso el micrófono se prende y se apaga y evitamos problemas de que salga uno con más volumen o con menos volumen. Antes de cerrar esta primera parte, va a aparecer un nombre que ya cuando tengamos una clase de videollamada, si hay alguna duda lo podamos ver. Este tipo de micrófono se llaman condensadores. Micrófonos condensadores. ¿Qué tiene un micrófono condensador? Es que maneja una energía alterna
Y por ello necesitamos de algo que en tecnología se conoce como Phantom Power o alimentación fantasmal, que quiere decir que la consola le tiene que mandar corriente para que este micrófono funcione. Este tipo de micrófono lo vamos a conocer después en clasificación de micrófonos, pero son por este Phantom Power y al ser condensadores, la posibilidad que nos da que el micrófono tenga mayor sensibilidad. Por eso a lo mejor han escuchado alguna vez o han visto en algún estudio de grabación que este tipo de micrófono tiene una fidelidad muy alta, justamente porque todo el armazón del micrófono tiene en su interior un amplificador. En el próximo segmento vamos a ver cómo, de mezclar todos los sonidos, ponemos el sonido al aire en una FM.